Maussan Televisión presenta. En este episodio conoceremos Chilca, un pueblo milenario que unió el saber de los pescadores y agricultores para vencer la aridez de su tierra. Exploraremos la probable existencia de una base submarina en el Pacífico, lo que explicaría por qué Chilca es un punto caliente para la ufología. Además, descubriremos que este pueblo tiene un pasado arqueológico que está quedando atrapado entre los muros de empresas privadas. Esto y mucho más en este episodio de Otro Mundo. Chilca es un poblado ubicado a 60 kilómetros al sur de Lima, cuya historia precolombina tiene miles de años y evidencias arqueológicas que señalan que estuvo habitada desde hace más de 3000 años, en épocas muy anteriores al surgimiento del Imperio Inca. Retazos de esa historia los podemos hallar todavía trepando las laderas de una empinada colina perteneciente a un cerro llamado Lapalapa, que a los antiguos habitantes costeros de esta zona les habría servido como un punto de vigilancia, un lugar elevado y estratégico que les daba acceso visual y control de sus dominios. Esta estructura pétrea periférica no posee argamasa que una las piezas y, sin embargo, pasados cientos de años, aquí continúan, desafiando a la gravedad y al paso del tiempo. Los pobladores locales distinguen dos tipos de piedra. A una de ellas la llaman piedra campana, por el peculiar sonido que les devuelve. Este es el ejemplo que le decía de la piedra normal. Piedra normal. Y piedra campana. Es piedra normal. Dos tipos de piedra. Campana. Claro, ¿no? Sí, suena como más metálico, ¿no? Exacto. Quizás por la habilidad, la profundidad de hierro que se encuentra en las rocas. Pero ¿cuál sería la función de este los abuelos de piedra? Los abuelos nos comentaban eso, que eran un mirador para avistamientos. Bueno, ahora más modernos ovnis, pero anteriormente en la época inca nos comentan que era para divisar pueblos que no eran parte de la comunidad, que venían a invadir tierras, todo eso, y se daban aviso. Era como un lugar de vigilancia, ¿no? Por decirse así, era un lugar, exactamente. Ajá, si se dan cuenta se ve absolutamente todo. Se divisa todo el valle de Chilca hasta el valle de Mala, que está por allá, y Pucusana para el norte. Un lugar muy bonito. Subo desde pequeña y siempre me ha gustado subir. Vengo con mis primos, mis hermanos. Vine con mi hijo chiquito también. Y sigue igual, no pasan temblores, terremotos, un montón de cosas, pero este sitio nunca cambia. Y esta zona es altamente sísmica también, sí, ¿no? Altamente sísmica. Siempre hay temblores en todo lo que es Chilca. Chilca tiene de 10 temblores, 6, 7 son en Chilca y los demás en otras zonas. Pero como ven, está intacto, no se mueve, no se cae. Yo tengo 26 años y sigue igual. Y los abuelos, los antiguos, siguen comentando que todo esto era igualito. Tenían todo lo que era habilitado en la zona de pesca también, porque estaban ahí a un paso del mar. Y esta parte, si ustedes lo vieron a la hora de la subida, eran andenes, o sea que también tenían lo que era flora, fauna, vegetación. O sea, estaban totalmente, como lo decimos ahora nosotros, fríamente calculado, pero ellos tenían todo el conocimiento ya. Sus lagunas, que esa, la principal es la medicinal. Es el barro curativo para toda clase de enfermedades de la piel, de los huesos, artrosis, cáncer de piel, para todo. No tanto el agua, sino lo que había dentro del agua, el barro. Tiene un contenido altamente mineralizado, sí, o algo así, ¿no? Ajá. Como ven, Las Salinas tiene ese nombre por eso. Todas las lagunillas, todo esto tiene un alto contenido, porcentaje de sal, que hasta las mismas casas, en las partes de abajo, no hay nada que, a pesar de que tienen una base profunda, la sal siempre corroe la pared. Entre los años 1000 y 1500, Chilca formó parte de la influencia de la cultura Ichma, que dominó parte de la ciudad de Lima antes de la expansión incaica.
En una edición anterior de Otro Mundo, recuerdo haberles hablado de los Ichma, una de las culturas pre-incas de la costa central del Perú, cuyos arquitectos construyeron huacas y centros administrativos que servían para rituales y el control del territorio, cuyo legado hoy convive pared con la ciudad actual. Volviendo a Chilca, se han encontrado restos de asentamientos precerámicos relacionados con pescadores y recolectores que aprovechaban los recursos del mar, los humedales y los llanos costeros. Una de las cosas que encontré y me llamó mucho la atención fue que algunos agricultores del desierto aún preservan una técnica ancestral que logra cosechas con apenas un par de chorros de agua. ¿Y esta técnica de dónde proviene? De la época de los incas. ¿O antes quizás? Yo creo que sí, porque mira, cuando llegaron los españoles a Chilca, Ya. quisieron nombrarlo a Chilca como capital de Lima. En vez Ya. de Lima, Chilca capital del Perú. De verdad que nunca había visto una siembra con tan poca agua. Ancestralmente, o sea, los chilcanos de la época de mis abuelos usaban este lavamate para lavarse la cabeza. Tanto este como el otro, el que le llaman bola del diablo. En lugar de un shampoo. ¿Sí? Mira. Oh. Champú. Natural totalmente. Con esto se lavan la cabeza. Anticaspa. ¿Verdad? Sí, anticaspa. Sale brilloso. Es la primera vez que veo pelar un Maíz morado. maíz morado. Puro Chilca. En todos los años que hago periodismo, he visto develar el genoma humano, he visto experimentos científicos en la Antártida y vi germinar semillas de hace 5.000 años de antigüedad. Pero como muchos de ustedes, esta es la primera vez que veo pelar un cultivo de maíz morado, una de las 55 razas nativas del Perú. También la primera vez que veo cómo se cosecha el maní o los cacahuates. Todos los días aprendemos algo. No podemos dejar pasar por alto la planta ancestral que da nombre a este milenario pueblo, la chilca o chilco. ¿De qué año más o menos esa crónica de Bernabé Cobo? 1630 y tantos, 32, sí, estamos hablando de 372 años de antigüedad, donde Bernabé Cobo consigna en su historia del mundo, en su obra que se llama Historia del Mundo, ahí dice claramente que los nativos y españoles usaban la chilca con aguardiente y canela para beberla y curarse de sus males de frío. En las crónicas era tan, digamos, el vínculo era tan cercano entre el mundo agrícola y pesquero que para sembrar una planta también le echaban una sardina viva. ¿No? Pero eso sirve como nutriente también. Exacto, ¿no? Era un fertilizante. ¿A cada planta? Sí. O sea, a cada planta le ponían debajo, en la raíz, digamos, al momento de sembrarlo. Ajá. Tiraban la semilla y un pescado, la semilla y un pescado, ¿no? Y claro, sardinas porque también eran los más abundantes, ¿no? Y que justamente permitía, ¿no? Una producción mucho mayor de la que se daba en Europa. Se nutrieron ambos de sus técnicas y su conocimiento, ¿no? O sea, el pescador que sabía que tiene ahí proteína y que puede servir a aplicarlo a la agricultura, ¿no? La pesquería y la agricultura, colaborando en una producción mejor. Y como suele pasar, las cosas locales a veces no se valoran. La planta que le da nombre a este pueblo estaba por desaparecer. Creían pues de que era como una especie de mala hierba, ¿no? Pero sin embargo estaban matando al origen de la planta y al origen de nuestro pueblo, ¿no? El nombre. El nombre, ¿no? El nombre, porque chilca es obviamente una planta
que aparte de curar las heridas, ¿no? Porque Bernardino Ojea, nuevamente recalcando, nos decía, ¿no? De que poniendo la planta chilca en una olla y haciéndola hervir, ¿no? Pasándoles como agua María, lo podías untar en el brazo dolido o en el brazo herido con telar y inmediatamente cicatrizaba, ¿no? Esa era una de las cosas que favorecía el chilco. A inicios del siglo XVI, los europeos trajeron el vino a América, producto de la vitis vinífera. Sin embargo, cuando ellos llegaron a México, ya había presencia de una uva silvestre, la Vitis rupestris, pero no se usaba en la producción de vino. Es más, en el Perú tenemos una pista mucho más antigua. Cuando uno habla de plantas nativas, muchas veces se cree que la uva no es nativa del Perú, pero hay testimonios fósiles. Hay una investigación en Colombia que habla de la existencia de la uva en el Perú antes que lleguen los españoles. Eso está en un artículo científico. Mira. Sí, Colombia, Perú, me parece que también Ecuador. Y ahí ellos hicieron unas investigaciones en territorio peruano, colombiano, y encontraron restos de uvas nativas. A eso me refiero, Sí, ¿ves? O sea, sí. es muy probable que el hallazgo que hemos hecho en las heces Ajá, de uno de estos seres tridáctilos que se Ajá. estaban investigando en la Universidad de Ica, ajá. había rastros aparentemente de pepa de uva. Sin duda. En efecto, María es uno de los polémicos cuerpos de una especie nunca documentada por la ciencia hasta 2019 que académicos de la Universidad de Ica deciden investigarla junto a catedráticos de otras dos importantes universidades peruanas. Su especie posee cráneo alargado y solo 3 dedos en manos y pies. Su cadáver ha sido preservado con una técnica tan avanzada y única en el mundo que todos sus órganos internos están casi intactos y aún conservan los restos de sus últimos alimentos. De la zona final del recto se tomó una minúscula muestra y bajo el microscopio se evidenció que este ser ingirió uva. Fui testigo de dicho experimento en 2017, pero no se ha podido replicar por las medidas legales interpuestas por el Ministerio o Secretaría de Cultura del Perú, con las que lograron frenar muchos trabajos de investigación. Y este cuerpo con carbono 14 tiene 1800 años aproximadamente, entonces estamos retrocediendo la existencia, la aparición de la uva supuestamente aquí en el Perú. Sin duda. Y en América Latina, creo. Sin duda, cuando uno tiene fechados los primeros horticultores en el Perú, los primeros cazadores, estamos hablando de 8.000, 10.000 años de antigüedad. Por lo tanto, decir que todo esto es nuevo, o sea, falta todavía revisar para encontrar los verdaderos orígenes. Por eso uno no podría decir, es reciente porque la uva llegó en el siglo XVI. No, porque hay versiones y hay arqueólogos extranjeros que ya han determinado la existencia de la uva, digamos, americana. Sí, uva americana, sí. Chilca tenía importantes recursos naturales, como lagunas saladas, zonas agrícolas fértiles y un clima templado, lo que la convirtió en un lugar apto para la ocupación humana constante. Sin embargo, las huellas de esa ocupación primigenia van siendo borradas poco a poco por la expansión urbana contemporánea, tal como lo reveló un trabajo de la Universidad San Ignacio de Loyola realizado en el Cerro Bandurria. En base a fotografías aéreas de 1950, los arquitectos Moisés Linares y Enrique Muñoz pudieron determinar sectores que el historial de la tecnología satelital registró hasta el año 2013 y donde se podían apreciar estructuras con fines de culto, de uso administrativo y hasta algunos muros de las viviendas que tuvieron estos ancestros.
Al volver, descubriremos que otra importante zona arqueológica de Chilca ahora está cercada por muros de concreto, y no precisamente para proteger el patrimonio. Además, ¿será cierto que frente a esta localidad existe una gigantesca base submarina? Estás viendo Otro Mundo. Maussan Televisión. Buena televisión. La localidad de Chilca tiene un pasado milenario, una sabiduría ancestral y una cultura cuyas edificaciones y arquitectura aún son visibles en el Cerro Bandurria. Sin embargo, cuando Yolanda, nuestra guía, nos llevó al lugar donde solían haber visitas turísticas guiadas, donde desde niña realizó recorridos de arriba abajo, ahora estaba flanqueada por muros que impedían el acceso a la zona arqueológica. Tuve que bajar de la camioneta y pedir permiso al atento guardián de la empresa propietaria, quien, al saber que veníamos desde lejos, nos permitió el ingreso con fines turísticos. La verdad ha sido toda una sorpresa. Yolanda viene acá ¿desde cuándo? Hace más de 4 años, más o menos. ¿Que no venías? Que no venía para Bandurria. Y estoy llamando a varias personas que viven en Chilca y no sabían que esto era propiedad privada ahora. No teníamos conocimiento. Y bueno, se pueden hacer algunos procedimientos legales para apropiarse de un área, pero si tienes una zona arqueológica, es mucho más complicado el asunto. Y esto claramente ha sido aplanado. Le han pasado máquina encima. Porque el suelo era así. A ver, ¿cómo era? Así como se tenía así, como cerritos, así como la parte que está allá. Como la parte baja, como las capas. Ajá, así era la tierra. No, había un camino incluso por donde se podía pasar y hacían los tours. Los colegios venían acá a traer a sus estudiantes a que vieran las ruinas, pero está muy diferente, la verdad. Es una sorpresa para mí también. Eso que yo soy de acá de Chilca y no... ¿No sabías que estaba cercado? No, para nada. Yo no sabía que estaba cercado ni que era propiedad privada. ¿Propiedad privada? Esta era la zona arqueológica de Chilca. Sí. Acá para la parte de al frente estaban lo que eran los campos de cultivo, donde estaban las holladas, incluso todo como les venía comentando. Donde habían encontrado restos incluso de las civilizaciones que habían estado aquí. Me acuerdo que salió un reportaje, pero ya como le digo, hace más de 4 años. Ahorita sí es sorpresa que todo esto esté cerrado. Y estoy buscando el acceso, no veo para dónde está el acceso para poder subir. Bueno, vamos a hacer las indagaciones, ¿no? O sea, tampoco nos podemos adelantar. Como les decía, hay procedimientos por los cuales una empresa privada puede apropiarse de una zona, de un terreno. Si es que es arqueológico, es un poco más complicado. Sí. Suponemos que aquí ha tenido que haber un trabajo de inspección, un trabajo permanente con arqueólogos del Ministerio de Cultura, porque esta es una zona arqueológica. Vamos a buscar el acceso entonces. Ajá, vamos a buscar el acceso para poder subir. Ven, vamos. Todo esto de antes era la ciudadela de Bandurria, pero ahorita ya no queda nada. A ver, vamos a subir si para la parte de allá encontramos las estructuras que han quedado. Incluso el muro, el hito colocado por el Ministerio de Cultura anunciando que se trata de una zona arqueológica intangible, ha quedado dentro del perímetro de concreto establecido por la empresa que ha comprado esta zona, que por el momento no permite las visitas turísticas guiadas que se hacían antes. Esta zona de Chilca está destinada a ser zona industrial. Mire, hemos encontrado acá una artesanía. Restos de cerámica. Cerámica con grabada, con dibujos. Y eso lo encontraban por todas partes. Por todas partes, para la parte de allá abajo. Por todos lados había restos de esas artesanías. Y se ve desde acá cómo están trabajando el terreno, ¿no? Así es. ¿Qué irán a hacer por acá? Bueno, pero esto es una
la compra de una empresa. Suponemos que están haciendo lo que se espera, ¿no? O sea, que están identificando plenamente lo que es zona arqueológica y lo que se puede dar para otro uso, se supone. Claro, ojalá sea así y que le puedan dar el valor que se merece pues nuestras ruinas de acá de Chilca. Vamos a continuar a ver. Sí, vamos a tener que ir a averiguar esto. No sé si se ve que son. Eran muros bien amplios, ¿no? Sí, y gruesos. Antisísmicos. Exacto, para que hayan aguantado todo el paso del tiempo. Claro. Ahí hay otro que está más conservado, pero se ve que no está cuidado. El paso del tiempo, como se dice, y la falta de mantenimiento. mantenimiento. Pero es bien amplio, mira, es amplio gruesísimo. y justamente amplio para que aguante todo lo que son los sismos, ¿no? Porque hay algunos que se han conservado muy bien con el paso del tiempo. Claro. Esperemos, pues, ¿no? Como le comento, hace como 4 años no estaba cercado nada de esto, no había nada, y ahora que vuelvo a venir está todo ya protegido, ni protegido, sino que está cercado nada Ya más. no hay acceso del público No hay a su acceso zona al público. arqueológica. No, porque incluso aquí había guías. Habían guías también. Habían guías que te llevaban, te indicaban la historia, la cultura que había aquí en Bandurria. Pero ahora no, ya no hay nada. Se ha dejado de lado todo Se eso. ha dejado de lado completamente. Seguimos en lo alto del Cerro Bandurria, uno de los últimos lugares arqueológicos de Chilca que ha caído en el abandono. Y de pronto, una sorpresa. Los restos óseos de al menos 2 seres expuestos en la cima, y no habíamos hallado evidencias de profanación de tumbas. ¿No recuerdas haber visto huesos No. en exposición? No, así no, nunca, Me hace decir que son nuevos. al parecer. Wow. De 4 años que no vengo. Parecen restos de humano. Desde hace muchísimo tiempo, Chilca fue huaqueada, ¿no? Encontraron restos arqueológicos, encontraron todo lo que en ese tiempo la ceremonia de ritual de entierro para las personas, para el señor de Chilca, por ejemplo, ¿no? Para el que era el jefe de la comarca, enterraban y habían obviamente tumbas, ¿no? Tumbas, y entonces esos durante todo este tiempo han sido prácticamente saqueadas, no han sido violentadas, y obviamente pues rico en todo, ¿no? En los telares mismos, ¿no? Estás viendo Otro Mundo. San Televisión. Buena televisión. Aunque hoy no sea posible apreciarlo, el trabajo de la Universidad San Ignacio de Loyola deja constancia que hasta el año 2013 se podía ver el trazo de una plaza trapezoidal donde se habrían practicado rituales religiosos. En el sector B era más notoria la existencia de lo que habría sido el Palacio de Bandurria, una edificación principal de este complejo que tenía muros rectos y diversos recintos, según la investigación del arqueólogo Federico Engels. En el sector C es posible distinguir un área de viviendas que ocupaban unos 2.000 metros cuadrados y se construían con ladrillos de barro. Pudimos averiguar que una empresa familiar es la que ha comprado la parte baja que circunda el cerro para un negocio de almacenes, y un equipo de arqueólogos ha supervisado las obras a nivel del primer piso y que el Cerro Bandurria no va a ser tocado.
Pero Chilca también fue un escenario importante durante el virreinato. Su iglesia matriz, Nuestra Señora de la Asunción, se comenzó a construir por el año 1718. Se trata de un templo de estilo barroco que alberga además valiosas joyas artísticas como retablos de madera, dorados en pan de oro. Obras de plata y bronce, minerales extraídos de una mina cercana al pueblo. A lo largo del tiempo ha sido afectada por varios desastres naturales, tal como ha ocurrido en México, como por ejemplo el terremoto de 1746 que destruyó parcialmente su arquitectura, así como el incendio de 1919 que afectó el altar mayor. En este lugar también hay espacio para las finas obras de las tejedoras del sombrero chilcano. Cada uno puede llegar a costar unos $500 y su confección tarda un mes. ¿Desde cuándo se hace esta práctica? Esto ya hace muchos años, es algo milenario ya de los antiguos. Pero ¿cómo se llama eso? Eso se llama paja macora toquilla. Esto no, por más que cae el agua, por más esto no se moja, pero no se malogra. Es bien resistente. Como si estuviera impermeabilizado. Claro, eso es porque nosotros lo hacemos un proceso, no lo agarramos de aquí nada más. Si uno se pone, yo he tejido un sombrero en un mes, 30 días, más fino que esto, bien fino, pero eso sí, te sientas y no te levantas para nada. Estás teje y teje. Horas de horas. O casi todo el día y parte de la noche. De 12 pares, donde ya se va dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta hasta llegar a este proceso, miren. Este es el mismo comienzo, ¿ves? Va dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y va tejiendo, va formando el sombrero. Luego también se hace la letra. Como me dicen algunos, no, si es fácil, se mete una aguja nada más y se le hace hueco. No es así. Cada punto va contándose para poder hacer esta labor. Incluso lo ancestral como el sombrero chilcano, si no está en internet, no existe. Sí, mira, nosotros a través de Artesanía de Chilca tenemos una cuenta en Facebook, en TikTok, en YouTube, ¿no? Y nos ha ayudado bastante en difundir lo que es el sombrero chilcano, ¿no? Usar un sombrero chilcano te demuestra que tienes estatus y clase social, o sea, tienes un estatus económico más alto que los demás. La juventud, quizás el error del momento, por la edad, y se burlan de las personas, ¿no? ¿Qué hacen sombreros? Que hacen sombreros, se burlan. Y no lo ven tan importante. No lo ven como algo importante, ¿no? Porque yo... ¿Quiénes son tiktokers, youtubers? Claro, yo a mis 14 años tejía sombrero y yo empecé Artesanía de Chilca, si bien es cierto, nace en un proyecto del CENSA, que es el Centro Educativo Secundaria de Chilca. Allí nació Artesanía de Chilca con la finalidad de revalorar lo que es la artesanía ancestral de Chilca. Pero como yo tenía 14 años, todos se burlaban de mí, claro. Y hasta inclusive el director de ese centro educativo, me acuerdo, porque es algo que siempre me va a quedar aquí en la mente, me dijo, vive tu juventud, ¿qué haces preocupándote por una labor de ancianos? Que eso ya se terminó. Y yo le digo, y yo sí, a mí me dolió, porque en mi casa todos eran tejedores de sombrero chilcano, ¿no? Si para mí Artesanía de Chilca hubiera sido un juego, yo no estuviera aquí. Y no hubiera logrado lo que hasta el día de hoy voy logrando. Al volver, ¿por qué Chilca hoy es sinónimo de ovnis? Estás viendo Otro Mundo. San Televisión, buena televisión. Un pueblo milenario con un pasado cargado de cultura y tradición,
En las últimas décadas se volvió famoso de manera progresiva por ser un lugar cargado de una energía especial. Desde los años 60 y 70, un creciente número de entusiastas del fenómeno ovni y cazadores de este tipo de experiencias y avistamientos han llegado hasta Chilca para acampar, esperando un contacto con naves y seres de otros mundos. Suben la zona del cerro, van caminando hasta que llegan. Los aficionados, los entusiastas que creen en los ovnis, todo eso. Bueno, soy creyente porque he visto las luces, pero que se me haya presentado un ovni tampoco. Y aquí empiezan. Este es su círculo que ellos hacen para llamarlos. Se reúnen ahí en la parte del mirador. Después se dirigen hacia la parte de allá, hacia la parte del cerro, y allá es su punto final, como se dice, donde hacen sus rituales, sus cosas, y donde se hacen los avistamientos ovni, pues, ¿no? Se dice que de allá salen, se posan un ratito, hacen su espectáculo y pum, se vuelven a regresar. Todo eso ocurre en el mes de febrero, ¿no? Todos los años es el encuentro ovni aquí arriba en el Cerro La Palapa. Es como si fuera una especie de corredor en que va. Ajá, sí. Y se van hacia la sierra también. Se van avanzando. Tienen, como se dice, en diversas partes del Perú, hay sus zonas de avistamientos, todo eso, y terminan allá, en el punto de allá de la... ¿Pernoctan ahí o es un rato nada más? Se quedan toda la noche. Por la mañana ya se retiran. Ellos llaman, ¿no? Como en meditación. Ajá, llaman. Los llaman porque sí aparecen. Wow. Tendrías que tener suerte, como se dice, si un día vas, te pones y intentas mirar algo, y si tienes suerte los ves. Pero, como se dice, cuando ellos vienen, se hacen avistamientos. El mismo escenario ancestral del Cerro La Palapa, que antes sirvió para vigilar y anticiparse a ciertos peligros, ahora se ha convertido en un escenario de contacto, en un observatorio de todo lo que quepa dentro de la categoría de objeto volador no identificado. ¿Tú también has tenido algún tipo de experiencia de este tipo? Sí, también estuve en el año 98, febrero o marzo, no recuerdo muy bien los meses, pero fue febrero parece. Hacía mucho calor en las casas. Llegué a mi casa, vi una pila de madera, mi papá era carpintero, me eché y vi cómo pues alcé mi vista y pasaba una nave enorme como gel transparente. Era un gel transparente en forma de boomerang, ¿no? En forma de boomerang. Triangular, medio triangular. Sí, en forma de boomerang, pero gel, y adentro luces de multicolores, ¿no? Wow. Pero era una nave muy grande, muy grande. De ahí no sucedió todo, porque si lentamente pasaba 6 de estos igualitos. 6 más. 6 más, pero en forma de B, del mismo tipo, pero más pequeños, también con colores, y que dirigían, como que si fueran sus hijos, y se los guiara la nave madre o madre nodriza, ¿no? O sea, la nave nodriza. Se dice que en Chilca, desde niños, casi todos han visto algo extraño en el cielo, algo que no califica ni como avión, ni como dron o como meteorito. Es alucinante porque van así. Recuerdo una vez cuando tenía alrededor de 10 años, estábamos en la parte de abajo de mi casa y de pronto en el cielo aparecían así, apareció un punto, otro punto como un triángulo, y iban haciendo figuritas, así iban cambiando. Y bacán, se veía todos los chiquitos, decía, y mi abuelo nos decía, ¿no? Ah, esos son los ovnis, wow, qué loco. Era novedad para nosotros, no sabíamos lo que eran los ovnis. Y las luces también, de acá para allá, de acá para allá. Salen del mar. Salen del mar. Todos los que saben concuerdan conmigo que las luces salen de allá. Se muestran un ratito y regresan hacia el mar. Regresan al mar. Una base, un lugar. Se dice que sí, que la playa Yaya tiene una base ovni, pero hasta el momento no. Son creencias, son personas que dicen, personas que, como hay personas que han desaparecido y que afirman que ven que ahí hay una base, que han visto ovnis, avistamientos. En abril del 2022 informé sobre una extraña anomalía de 80 kilómetros de diámetro, detectada en el fondo del Pacífico, frente a estas costas, y aquí se las comparto. Están viendo el Estadio Nacional
del Perú, ubicado en la ciudad de Lima. Es una instalación bastante grande, ustedes se imaginarán, y vamos a compararla con una circunferencia que tiene 8 kilómetros de diámetro aproximadamente. Imagínense una estructura de ese tamaño. Volvamos al Estadio Nacional y miren las dimensiones que tendría. Una estructura con casi 8 kilómetros de diámetro ocuparía los distritos de Lima conocidos como Breña, Jesús María, La Victoria, Lince, Magdalena y Surquillo. Sumadas las áreas de todos esos distritos, más o menos se acercaría a una estructura de 8 kilómetros de diámetro, que es lo que ha sido encontrado en el fondo marino frente a las costas de la ciudad de Lima e Ica. Hay un popular y conocido investigador llamado Scott Waring, quien es muy polémico también, y él ha sido el que, ayudándose con la herramienta conocida como Google Earth, ha podido encontrar en el lecho marino, en el fondo marino, frente a las costas de Lima e Ica, una estructura verdaderamente intrigante por sus dimensiones y por la forma que tiene. Aquí la pueden ver. No coincide para nada con el panorama normal, usual que tiene el fondo marino, que de por sí es irregular. Acá vamos a usar la regla que tiene esta herramienta tan útil y nos da una medida de aproximadamente 8 kilómetros. Hay algunos comunicadores y otros que han informado que esto tiene 6 kilómetros y medio, casi 7 kilómetros, pero de pronto es porque nosotros estamos midiendo exactamente el fondo marino y la circunferencia de color amarillo es la parte alta, digamos que la superficie de esta extraña estructura que parece tener un domo central también elevado. Esto está en el fondo marino. Verdaderamente no corresponde con las características del suelo. Vamos a hacer un recorrido por los alrededores para que ustedes vean las irregularidades propias del fondo marino. Además tenemos que tener en cuenta que frente a las costas de Ica existe también una cordillera que está bajo el mar. Estas irregularidades no se comparan para nada con esta gran estructura. Evidentemente los aficionados a los ovnis sospechan y afirman incluso que se puede tratar de un objeto metálico, de una estructura gigantesca, como les dije, con casi 8 kilómetros. Vamos a ver la parte de arriba. Son un poco más de 6 kilómetros y medio en la parte superior, aunque la base se acerca a los 8 kilómetros. Y en este caso también lo hemos hecho basándonos en el fondo marino. Y ahora vamos a poner este objeto que está en 3D y vamos a medir la altura que hay entre la base y la superficie. Hay aproximadamente 1 kilómetro de altura. Imagínense ustedes 8 kilómetros de diámetro y una altura de 1 kilómetro, 10 cuadras hacia arriba. Imagínense una estructura de esas características. ¿Qué cosa puede ser? Esto debería llamar la atención de la Marina de Guerra del Perú, que sería la primera enviar un equipo con ecosondas, recopilar también las imágenes satelitales. La Fuerza Aérea del Perú podría acompañarnos en este esfuerzo de investigación y revisar todos los mapas que tienen en esta zona. Hay bases de datos que nos pueden permitir hacer una indagación. Este objeto se encuentra casi equidistante a la costa de Lima. Está frente a Chilca también, un sitio donde se han reportado numerosos casos de avistamiento. Miren la distancia. La distancia entre el objeto sumergido en el fondo marino y la costa de Lima, o la costa de Chilca, o la costa de Paracas son más o menos equidistantes. Estamos hablando entre 550 y 570 kilómetros mar adentro. De verdad que es algo muy extraño. Tenemos que evidentemente certificar esto. Algunos podrían pensar que es una montaña, que puede ser parte de alguna formación geológica, y no se puede descartar esa posibilidad. Tenemos que ser neutrales, como procuramos ser en este tipo de casos, pero llama muchísimo la atención porque tiene una forma bastante regular. Las dimensiones, la estructura, la verdad que
difícilmente podría coincidir con el entorno del fondo marino que les he mostrado hace un rato. Creo en lo personal que este caso debería reunir los esfuerzos tanto de la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra del Perú e investigadores independientes que con la ayuda de equipos y la tecnología necesaria pudieran determinar a ciencia cierta de qué se trata esta extraña estructura. ¿Es una nave sumergida en el fondo marino? ¿Es una base? ¿O es una anomalía geológica con esta forma tan caprichosa? Ustedes saquen sus propias conclusiones. Una fuente de gobierno con acceso a satélites me confirmó que esta anomalía se sitúa a unos 4.500 metros de profundidad. Eso nos hace descartar que se trate de una base submarina humana, porque estas apenas han llegado a 60 metros de profundidad y solo para investigación y entrenamiento. En medio de tantos elementos sorprendentes, surgió el recuerdo de una concurrida vigilia en febrero de 2020, organizada por el presentador de una radio que fracasó. Uy, ¿qué pasó? ¿Vieron eso? ¿Qué es eso? A ver, un aplauso para lo que estamos viendo, señoras y señores. Una potente luz rasgó la penumbra durante la transmisión en vivo e hizo delirar a decenas de personas congregadas. Es un objeto que está en el aire, señoras y señores. Es impresionante, señores. Este es un hecho sin precedentes en la historia de los medios de comunicación. Lo primero que se dijo fue lo que reprodujeron otros medios de comunicación y portales web dedicados a la ufología y el misterio. Nuestra investigación reveló que se trató de una potente linterna. Esa noche del 1 de febrero, el fotógrafo y diseñador peruano Frank Bao estaba más cerca al cerro que la mayoría y, usando su cámara, pudo dejar claro que no se trataba de ningún ovni ni aeronave, tampoco una luz flotando sobre el mar. Era una luminaria que alguien proyectaba hacia la orilla. ¿Cómo les cayó eso a la población cuando vieron ese caso falso? Una burla, como se dice, ¿no? Como queriendo llamar la atención, algo, pero como se dice, Chilca no necesita esa clase de espectáculos porque tenemos nuestro propio espectáculo que sí es real. Uy, ¿qué pasó? ¿Vieron eso? ¿Qué es eso? O sea, no necesitamos, como se dice, que vengan a intentar hacer creer a la gente que existen cuando sí existen, pero no de esa manera. Chilca tiene historia, técnicas ancestrales y tradición, arte virreinal, arte en las manos de Elisa y Manuela. También tiene arte pop, como en el taller de Wilder Pajuelo, donde se deja evidencia actual de lo que veían sus ancestros y ellos a su vez dejaron plasmado para la posteridad. Acompañe nuestra próxima incursión en busca de respuestas y de las piezas que le faltan a la historia. Vamos a revisarlo todo, a cuestionarlo todo, con criterio periodístico, el apoyo de expertos en diversas disciplinas y el soporte de la tecnología. Esto fue Otro Mundo. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Mausan Televisión, buena televisión.